Trump habla por videoconferencia en el Foro Económico de Davos en Suiza. Dijo que Estados Unidos pronto será más fuerte y más rico que nunca. Entra en esa época dorada de la que está hablando, así ha comenzado el discurso, y que el mundo entero se va a beneficiar de los cambios que ha planeado. Añadió que pretende convertir al país en una superpotencia en fabricación, inteligencia artificial y criptos. Ojo, porque está muy enfocado. Yo hoy estaba tratando de poner la antena a ver si volvía a insistir en la IA y en las criptos y ha vuelto a mencionarlas. Está muy enfocado en que estos sectores funcionen. Lo digo también por el tema bursátil. También instó a las empresas internacionales a trasladar la producción a Estados Unidos, prometiéndoles algunos de los impuestos más bajos del mundo. Muy importante lo que hemos comentado, a ver si baja los impuestos a las corporaciones. Si baja el precio del petróleo, acabará el conflicto en Ucrania. Trump pretende pedir a la OPEP que baje los precios del petróleo para poner fin al conflicto. Dice que sus esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania están en marcha y asimismo está dispuesto a garantizar el suministro energético a gran escala a la Unión Europea. Al respecto le han hecho una pregunta si este suministro estaba garantizado. Ya ha dicho que por supuesto que tendrían que llegar a un acuerdo, pero que el mundo tiene problemas más importantes que este ahora mismo. Trump expresó su deseo de reunirse pronto con Putin para poner fin al conflicto en Ucrania. De hecho, aquí os traigo otro artículo en el que os vamos a comentar. Subrayó que espera reunirse próximamente con Putin para asegurarse el fin de la guerra. Trump insistió en la necesidad de acabar cuanto antes con la invasión ordenada por Moscú, que ha causado enorme pérdida de vidas. Realmente me gustaría poder reunirme pronto con Putin para poner fin a esta guerra, y eso no es solamente desde el punto de vista económico ni nada por el estilo, es desde el punto de vista de que se están desperdiciando millones de vidas. Es una carnicería y realmente tenemos que detener esta guerra. Ucrania está dispuesta a llegar a un acuerdo, ha comentado, para resolver el conflicto, y Estados Unidos está interesado en reducir los arsenales nucleares, también es otro de los sectores que está yendo bien, con Rusia y China, dijo Trump, y además cree que a Putin le gustó la idea de esta reducción de arsenales de armas nucleares. Dale, Alberto. La intervención ha sido interesantísima en el plano geopolítico. Lo más interesante, por lo menos que puede afectar al resto del planeta, es esa reducción que propone de armas nucleares. Fantástico. Eso es muy bueno. Parece muy prematura viendo el ambiente que hemos tenido hasta hace una semana. Pero está muy bien que ya tire el órdago de hablar de cuestiones mayores. Tema nuclear hay que ir reduciendo. Una propuesta muy interesante. Recordemos que Donald Trump fue el que sacó a Estados Unidos del programa de misiles, que luego también renunció, al que luego también renunció Rusia. Bien. Ahora, hay algo que es muy importante en lo que nos ha leído Miguel. Claramente está ofreciendo inversión al mundo. Invertid en Estados Unidos, vais a tener todas las facilidades burocráticas. No sé si lo habéis escuchado, ha habido un momento en el que ha entrado a criticar a la Unión Europea por la dificultad que supone invertir en Europa, lo cual es cierto, y en cierto modo se veía por detrás que la intención consistía en ofrecer a Estados Unidos como un lugar en el que la burocracia no va a ser un problema. También incluía la posibilidad de un petróleo barato, pero hay algo muy extraño en lo que ha dicho del petróleo, porque estaba hablando de que no entiende por qué con la administración Biden Arabia Saudí y Rusia no han aceptado unos precios del petróleo más baratos, cuando sí lo han aceptado. Hemos tenido al petróleo en mínimos de los últimos años durante todo ese tiempo de campaña electoral de Biden. Eso ha sido muy extraño lo que ha propuesto. Además, para poder sacar todo el petróleo que mediante fracking podría Estados Unidos, hace falta subir el precio. No es rentable si no. Lo cual sigue haciendo a Donald Trump parecer que está dando soluciones parciales y no totales. Pero en el tema de la inteligencia artificial y en el tema de criptos, lo que está evidenciando es que quiere capturar todos los cerebros que hay en el resto del mundo, ya sea en Asia, ya sea en Europa. Recordemos esa legislación europea ridícula que planteaba muchas limitaciones en el desarrollo de la inteligencia artificial y sobre todo va a generar una fuga de cerebros absoluta que claramente Donald Trump está intentando adquirir
Con lo cual, amigos, es que el discurso de Donald Trump ha sido fantástico, fantástico. Otra cosa es que en la parte de Ucrania y Rusia hay trampitas que ahora comentaremos al respecto de su discurso y que son bastante fáciles de detectar. Muchas gracias, Satra Núñez, que nos dice, a ver si lo consigo mostrar, hipócritamente Don Zelensky, su esposa de paseo en un resort y con carros de lujo, derrochando dinero y él pidiendo ayuda para su guerra. Sandra, totalmente de acuerdo. Es una situación, es una absoluta falta de decoro. Tienes a toda tu gente muriendo por una farsa absoluta en la que tú has sido pieza clave y en los momentos más críticos, porque ahora Rusia es cuanto más rápido está avanzando, tú estás allí en Suiza paseándote con un lujo ridículo. Está claro que, bueno, tú vas a la reunión de Davos, vale, pero evita que se te vea en esa situación de lujo ridícula. Muchas gracias, Sandra. Vamos, Miguel, vamos con más. Bueno, pues continuamos. Y es que Donald Trump también ha hecho, no, esto no ha sido en Davos, pero había hecho en el día de ayer una alusión a una declaración sobre el rol de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el pasado miércoles un comentario audaz al decir que Rusia ayudó al país norteamericano a lograr la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Se expresó al respecto de un post en el que amenazó con imponer aranceles y sanciones contra Moscú si no se lograba el acuerdo. Eso lo vamos a comentar luego. Dijo, nunca debemos olvidar que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Comentan en el artículo que las cifras no son correctas. Según datos oficiales, las pérdidas humanas de la URSS en la Segunda Guerra Mundial fueron de 27 millones de personas, lo que representa la cifra más elevada entre los países. Rusia ha denunciado intentos de reescribir la historia. Bueno, Sí, a ver, un comentario al respecto. Es tremendo. Y de hecho evidencia la forma de actuar de Donald Trump. Rusia no te ha ayudado a ganar la guerra. Tú, Estados Unidos, has aparecido a última hora en la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial, y has colaborado ligeramente con Rusia, que es la que ganó la guerra. Hace años, bueno, traíamos ya, hace un año y pico, una encuesta demoledora. Y es que hasta el año 1953, en toda Europa estaba clarísimo quién había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y todo el mundo sabía que lo había hecho Rusia. A partir del 53, Estados Unidos, con toda su hegemonía cultural, conquistándola poco a poco, Hollywood y todo lo que queráis, va haciendo creer a los europeos que quien ha ganado la guerra es Estados Unidos. Lógicamente, se lo hace creer a los más jóvenes. Y efectivamente han muerto 27 millones de personas, pero es que esa guerra la gana Rusia. Estados Unidos, a la hora de intentar plantear una negociación, retuerce completamente los elementos de hecho. Luego hablaremos de esa pseudo amenaza, ya veréis cómo no lo es, que ayer os comentábamos que no lo es y es que no lo es, pero es que Donald Trump no puede ahora dirigirse a Rusia y decir, no, que hay que acabar con esta guerra, que Ucrania está de acuerdo, que nada, que los europeos no pintan nada. Ya, pero ¿quién ha creado esa guerra? Es decir, cuando hablamos de que realiza afirmaciones parciales es que quita del foco lo que no le interesa, pero es que lo que no le interesa es lo más importante. Es tu Estado, Donald Trump, quien ha generado esa guerra. Las estructuras de tu Estado, claro que es para el beneficio de unas élites corporativas con las que quizás tú también estás enfrentado, pero es tu Estado quien ha creado esa guerra. Las Victoria Nuland de turno, que es adjunta al secretario de Estado, los Anthony Blinken de turno. Luego, no tiene sentido que tú ahora te presentes diciendo, no, bueno, ya he hablado con Putin, hay que terminar todo esto, que al final también les va a perjudicar a ellos. No. Hay que ver por qué se ha producido. Y eso es muy importante, el por qué, en las negociaciones, que es lo que Putin le va a decir. Porque es que si no atendemos al por qué, dentro de 4 años, cuando tú no estés, estamos con el mismo problema. Claro, es muy importante. Por eso Lavrov, por eso Putin, por eso Peskov, por eso Zaharova, todos los que tienen vela en el entierro, están diciendo garantías de seguridad. Y Donald Trump, que tiene que lanzar su discursito para su parroquia interna, la radical, la neocon, la nazi,
pues nada, lanza esos comentarios y claro, luego la ingenuidad general los traduce como amenazas. No, no son amenazas. Donald Trump ya no puede amenazar a Rusia. No tiene nada, ninguna carta para amenazar a Rusia. Para poder amenazar tú debes tener una carta, pero el gobierno anterior se ha encargado de todas las medidas y las sanciones. Y Putin ya en su día fue preguntado por las sanciones. Y Peskov hace 2 semanas fue vuelto a preguntar por las sanciones. No, ¿van a exigir ustedes la retirada de sanciones para negociar? Y dijo, no. Las sanciones, lógicamente, han hecho daño, pero también nos han enseñado a ser independientes, ser autónomos. Y eso no es algo que Rusia vaya a colocar en la mesa a la hora de negociar. Claro, no hay ninguna amenaza, no. Decían ahí, no, es que la amenaza con sanciones. No, no hay nada ahí. Simplemente es una frase en la que dice, bueno, si no está dispuesto a negociar, lo cual es ridículo porque Rusia ha dicho desde el principio que quiere negociar, lo cual no es cierto. Quiere negociar, pero en unas condiciones que todavía no se cumplen. Tiene que invadir todo el Donbass. Pues lógicamente, ¿qué sentido tiene que Donald Trump diga no? O si no quieren negociar, si ya han dicho que sí. Pero de lo que se trata es de el momento adecuado y las circunstancias adecuadas. Bueno, luego vamos a leer otra vez ese tuit que nos trae Miguel y las palabras de respuesta de Peskov porque es muy importante. Miguel, seguimos. Bueno, vamos precisamente con Peskov. Dmitry Peskov dice este artículo que el Kremlin no ve nada nuevo en las amenazas de Trump. Rusia no ve nuevos elementos en las amenazas de sanciones contra el país formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Indicó que durante su primer mandato Trump fue el presidente de Estados Unidos que más recurrió a los métodos de sanciones. ¿Le gustan estos métodos? Al menos le gustaban durante su primera presidencia o primer mandato. Estamos observando muy de cerca, por supuesto, toda la retórica, todas las declaraciones. Estamos registrando cuidadosamente todos los matices. Seguimos dispuestos al diálogo, como ha dicho en repetidas ocasiones Vladimir Putin, al diálogo en pie de igualdad, al diálogo mutuamente respetuoso, afirmó Peskov. El portavoz recordó que este tipo de diálogo tuvo lugar entre los dos presidentes durante el primer mandato de Trump, agregando que en el Kremlin esperan las señales desde Washington de su disposición a reanudar estos contactos que todavía no han llegado. Pues sí, claramente el Kremlin sabe que no hay nada ya con lo que sancionarle. De hecho, hacía una valoración Donald Trump, bueno, que es bastante dudosa, que no, que la economía de Rusia está muy debilitada. No es cierto lo que se suele decir. No, fíjate, Producto Interior Bruto de Rusia maravilloso. Bien, pero ¿se incluye en ese Producto Interior Bruto las armas? Porque normalmente se incluyen las armas. Y las armas no es un elemento productivo ni que tenga que ver con la economía de una forma normal, como se suele cuantificar cualquier otro bien producido. Entonces, no, la economía rusa está en problemas con la guerra. Otra cosa es que más problemas aún tiene la ucraniana, eso sin lugar a dudas. Pero que Rusia puede aguantar así tiempo, una barbaridad. Porque, bueno, calificaba hoy Donald Trump de ridículo el resultado de Vladimir Putin en las elecciones. Ridículo, quiero creer, que se refiere a la barbaridad del resultado, no que está poniendo en duda el resultado. Nos lo debería aclarar Donald Trump. Sí, un 87% de apoyo te da para tomar muchas medidas y para aguantar mucho en tu país. Luego da lo mismo que Donald Trump deje caer en el tuit que luego nos leerá Miguel esas amenazas de las que hablan. Da igual. Para Rusia eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Otra cosa son otros países a los que seguramente eso les puede hacer mucho daño. A Rusia ninguno. Con lo cual, cero. Miguel, vamos con más. Bueno, pues seguimos avanzando. Aquí tenía el tuit de Donald Trump en el que decía: no busco hacer daño a Rusia, amo al pueblo ruso y siempre he tenido muy buena relación con el presidente Putin. Y esto a pesar de la farsa de la izquierda radical, Rusia, Rusia, Rusia.
Nunca debemos olvidar que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Dicho todo esto, voy a hacerle a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin un gran favor. Lleguen a un acuerdo ahora y detengan esta guerra ridícula. Solo va a empeorar. Si no hacemos un trato y pronto, no tengo otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a los Estados Unidos y a otros países participantes. Terminemos con esta guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Podemos hacerlo de la manera más fácil o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor. Es hora de hacer un trato, no deben perderse más vidas. Yo creo que yo no veo tampoco una amenaza radical, simplemente es un comentario. Pero vamos, tiene ganas. Es un pequeño brindis a esos neocon y es una necesidad de no mostrarse demasiado dispuesto a ceder, Donald Trump. Es decir, no quiero dar la imagen de ceder demasiado, con lo cual voy a introducir esta parte. Nada. Al Kremlin le ha entrado por aquí y le ha salido por aquí. O sea, no. Ven, hablamos, ya veremos si va el día de la victoria. Lo he vuelto a escuchar hoy por otra vía. Lo del día 9 de mayo. Sería formidable. Y desde luego que si se confirma que el día de la victoria Donald Trump va a hablar con Putin, claro, el día de la victoria tiene una importancia que hace que Putin debería ir a hablar con Putin, no, que Trump debería ir a hablar con Putin. ¿Por qué? Porque hasta ahora al ganador de la Segunda Guerra Mundial, y en ese post de Donald Trump ya está haciendo una alusión a la Segunda Guerra Mundial, lo cual a los datos que he vuelto a escuchar hoy en otros analistas de ese día de la victoria Trump poder visitar Rusia, se une que ya el propio Trump en su tuit está haciendo esa referencia a la Segunda Guerra Mundial. Es que, amigos, durante los últimos años, la administración Biden, lógicamente, ha obligado también a aceptar esa situación ridícula a los europeos de celebraciones del Día de la Victoria sin una Rusia presente. O sea, cuando se ha conmemorado la victoria de la Segunda Guerra Mundial sobre el nazismo, ha ido a Alemania, ha ido a Ucrania, es decir, nazismo a tope, y no han invitado a Rusia. Entonces, eso para Donald Trump, que probablemente la historia no la conozca, pero que tiene un concepto muy claro de lo que es el ser humano. Mirad en la intervención que ha hecho hoy en Davos lo hábil que ha sido cuando le ha preguntado a Ana Patricia Botín. O sea, Ana Patricia Botín con humildad le ha dicho, no, mire, yo represento a un banco español, tal, no es importante en Estados Unidos, pero sí lo es en Europa. Y Donald Trump lo primero que ha dicho al empezar a contestar, ha dicho, sí, conozco perfectamente su banco, de algún modo ha tenido un cumplido con su banco, es decir, Donald Trump maneja muy bien la diplomacia. Lo que pasa es que, claro, como la gente le ve que es tan desdeñoso, por ejemplo, con Sánchez, pues que con Sánchez sería desdeñoso cualquier persona de bien. Maneja muy bien la diplomacia y tiene un expertise y una experiencia del primer mandato importantísima. Claro. Hoy estaba en el discurso súper sólido, sí. Convincente, claro, preciso y con las ideas. Es decir, te puede gustar o no, pero que tiene las cosas claras y que sabe lo que tiene que hacer, yo creo que eso no lo puede discutir nadie. Y por supuesto que ahora, les guste o no, a muchos, hay alguien que manda. Es que con Biden no mandaba, se limitaba a firmar lo que le mandaban, ya sabéis quién, anteriores presidentes. Bueno, perdón, y fijaos que los temas que más han estado condicionando la vida de muchos europeos durante estos años, él en Davos les ha dado un bofetón a esos dos temas. A la calentología ha dicho que esa estafa fuera. Además lo ha calificado de estafa. Y luego a lo woke, si habéis estado, otro repasito también muy rápido. Con dos bofetones. Y a la ONS, Alberto, fuera también. También. Es decir, se lo ha cargado. Y yo, bueno, os voy a decir una cosa, es mi opinión. Si Donald Trump no es capaz de atraer un auténtico volcán de dinero y de inversión en Estados Unidos, no va a haber ningún presidente que dé más certidumbre y confianza. Porque hoy ha sido un discurso muy similar al de la toma de posesión, con bastantes reiteraciones, pero era un discurso de llamamiento a la inversión en Estados Unidos. Dinerito a mi país, os voy a facilitar todo, impuestos bajos y atracción de capital.
Es un capitalista puro. Muchas veces lo has comentado tú, Alberto. Y ojo, porque en Estados Unidos podemos ver una entrada de dinero masiva. Sí, sí, así es. Y dentro de ese orden, ese dominio de la diplomacia de Donald Trump le podría llevar a, en un acto de respeto absoluto, viajar a Rusia el día 9 de mayo. Es que cada vez, de verdad, amigos, ayer cuando Miguel nos traía la noticia en la que ya analistas hablaban de esa fecha, digo, no será cierto. Pero no porque a Donald Trump no le encantaría ir el 9 de mayo. Es que la diplomacia estadounidense se subiría por las paredes de la ansiedad. O sea, es un reconocimiento a Rusia formidable. Cada vez, queridos amigos magos, Miguel, lo tenemos que poner en una encuesta. Si tienes tú a bien cualquier día. Sí, claro, mañana lo ponemos. Porque de verdad que cada vez va encajando más esa posibilidad que en el plano histórico es un bofetón a la política anterior de Estados Unidos, a la que ha hecho referencia directa también en esa intervención en Davos, Donald Trump, extraordinario. Ojo con el 9 de mayo, que ayer cuando venía en el artículo de Miguel, digo, no se atreverá. Bueno, pues igual sí. Y podría ser un dar la espalda de una manera violentísima a todos los neocon. Porque si realmente esa fecha es para un país importante, es para Rusia. Plantarse allí el presidente de los Estados Unidos para acompañar al pueblo ruso, de hecho, es una de las estrategias que podría seguir Donald Trump para intentar que Putin no fuera demasiado duro en las negociaciones. Veremos, pero cada vez a mí por lo menos cada vez se me hace más posible algo que hace ayer me parecía rarísimo, casi impensable. Bien, vamos con más. Bueno, pues seguimos. En este siguiente artículo nos dice, entre otros, Bloomberg, el limitado impacto potencial en las exportaciones rusas a Estados Unidos. Es decir, que Bloomberg nos está diciendo que aunque se impongan sanciones no va a tener un impacto significativo en Moscú, porque ya hay sanciones impuestas. Dice, entre otras opciones de medida, la agencia nombra sanciones contra los bancos de terceros países que trabajen con pagos en interés de Rusia y la confiscación de oro ruso congelado y reservas de divisas por un monto de unos 300.000 millones de dólares. Ambos escenarios están plagados de riesgos, enfatiza la publicación. El potencial para reducir las exportaciones rusas a Estados Unidos, como señalan los autores del artículo, es limitado, ya que en 2023 las empresas estadounidenses importaron bienes por valor de unos 4.600 millones de dólares de Rusia, lo que supone menos del 0,2% del total de las importaciones estadounidenses. Dice, varias publicaciones también cuestionaron la eficacia de las medidas económicas contra Rusia. También ha hablado de ello The Guardian. Dada la reducción del comercio entre Estados Unidos y Rusia y una serie de sanciones contra la Federación Rusa, la eficacia de la amenaza directa de Trump de imponer aranceles es cuestionable. Yo no creo que Putin esté muy preocupado al respecto, Alberto. Y de hecho, fíjate, Eder nos dice algo que es muy interesante. El artículo de Miguel ya lo recordaba. Congelación de dinero ruso. Eso es un robo. Y Eder nos dice, ¿quién va a querer poner dinero en Estados Unidos si a la primera que no hagas caso te congela las cuentas? Es que es de cajón. El problema que tiene Estados Unidos es que tras su política contra Rusia ha marcado ya el camino a los demás. Y los demás han dicho, bueno, casi que ya iremos viendo si yo dejo mi dinero guardado en tus bancos. El hecho de que Estados Unidos a día de hoy todavía tenga activos congelados de Rusia es totalmente opuesto a la filosofía que muestra Donald Trump. Veremos si toma alguna decisión a ese respecto. Porque si no, claro, todo el mundo dirá, no, se refiere a los particulares. Recordamos que la congelación de activos se ha realizado también con particulares. No ya los activos solamente del gobierno ruso, también de empresarios rusos. Con lo cual, ojo, porque sí, si alguien lo puede hacer, como bien antes nos decía Miguel, es Donald Trump, pero la cosa no está muy clara. Y al fin y al cabo, incluso aunque tuviéramos la certeza absoluta de que Donald Trump no lo va a hacer, ¿quién nos dice que la siguiente administración no lo va a hacer? Que un certero ataque de Iskander destruyó el cuartel general de la Brigada 41 de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
El corresponsal militar Dmitry Kulko informó sobre un ataque preciso del sistema de misiles táctico operacional Iskander al puesto de mando de la Brigada 41 de las Fuerzas Armadas ucranianas. Un vídeo de tal ataque muestra la destrucción del cuartel situado en la área de Yablonovo, región de Sumy, a solo 10 kilómetros de la frontera. Bueno, otro ataque más con Iskander, Alberto. Tremendo. Y bueno, pues ahora Rusia que está pisando... Bueno, si es que últimamente vemos a una velocidad actuar a Rusia ya solo por destrucción o por avance en el terreno. Tremenda. Vamos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden resistir al ejército ruso en la zona de Kupiansk y a lo largo de toda la línea del frente. La OTAN oculta el envío de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para entrenamiento bajo el disfraz de transporte aéreo civil. Es otra de las noticias interesantes del día. Fuerzas Armadas de Rusia. Perdona, pon la anterior. Oculta el envío de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para entrenamiento bajo el disfraz de transporte aéreo civil. Pues eso, en mi pueblo, es un crimen de guerra. Como lo es instalar infraestructuras militares en una ciudad civil. O sea, en una ciudad civil no, en una zona civil. La OTAN sigue con lo suyo. Crimen de guerra, amigos. Es un crimen de guerra. ¿Por qué? Luego, claro, luego Rusia ataca un avión civil y, no, es que mata civiles. No. Está matando militares que vosotros habéis reclutado y estáis introduciendo en Ucrania mediante aviones civiles. Tremendo, Miguel. Vamos. Bueno, vamos con más. Seguimos. Pasamos a la siguiente. Fuerzas Armadas de la Federación Rusa rodearon un pelotón enemigo en la zona de Chasiv Yar. Todos los días sale esta zona donde se están produciendo intensos combates. El ejército ruso está abriendo una brecha en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania al oeste de Selidovo, también importante. Explosiones en territorio controlado por Ucrania. Un poderoso ataque con drones kamikaze está en marcha. Fijaos también que la mayor destrucción dice que se produjo en Zaporilla. Quemarán completamente la planta, comentó un habitante de Zaporilla sobre el golpe a una empresa involucrada en el complejo militar industrial. Las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando instalaciones militares y energéticas en el territorio de Ucrania. Ha comentado en este caso una persona que la planta se quemará por completo, todos los transformadores estaban rotos, comentó un residente de Zaporilla. Bueno. Y además, fíjate que ya está también Rusia utilizando Iskanders con ojivas perforadoras para penetrar en búnkeres, en sótanos. Tremendo lo que estamos viendo por parte de Rusia ahora mismo en Ucrania. El ejército ruso ha liberado Solenoye en la República Popular de Donetsk, según ha informado el ministerio ruso. ¡Ojo! Porque hay una desaparición masiva de adolescentes en la región de Sumy. Han empezado a desaparecer adolescentes en masa. En la última semana los medios de comunicación locales se han visto inundados de anuncios sobre menores desaparecidos. Al mismo tiempo, todos los desaparecidos están unidos por rasgos comunes. Todos tienen 17 años y todos proceden de familias disfuncionales o son huérfanos. Lo más interesante es que normalmente los niños son encontrados a los pocos días o incluso a las pocas horas, pero ahora por alguna razón desaparecen sin dejar rastro. Se desconoce a dónde van o dónde están estos niños. Tampoco está claro por qué no se les ha encontrado todavía. Pues Miguel, habrá que seguir un poquito a ver si vemos algo al respecto estos días, pero sería terrible que se estuvieran secuestrando ya chavales. 17 años. Es que la edad está ahí al borde de la mayoría de edad. ¿Estáis pensando que pueden ir al frente? Es que ojalá no, ojalá hayan escapado, Miguel. Igual, quién sabe, ojalá hayan escapado y hayan dicho, ahí os quedáis. Pero viendo cómo ha actuado Zelensky, cualquier cosa. Soldados del Regimiento 78 de las Fuerzas Armadas de Ucrania se suicidan por cansancio y extorsión. En Ucrania se han registrado olas de suicidios entre los militantes de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pues cansancio, extorsión. ¿Cómo tiene que estar una persona en el frente para llegar a suicidarse, Alberto? Tremenda. No hay ninguna reposición de la gente en el frente.
que, bueno, todos los militares saben que hay un tiempo concreto en el que tú puedes estar en una situación de estrés continuado como la que te genera un frente en una guerra. Entonces, como no hay con qué cambiar, pues hay chavales que llevan ahí muchos meses viendo barbaridades y atrocidades. La salida es el suicidio para muchos de ellos, por desgracia. Fuerzas Armadas ucranianas perdieron más de 270 militares en la región rusa de Kursk, un poquito menos de la media, que está en torno a 350-400, 270. Fuerzas Armadas de Rusia liberan más localidades, solo Solionoye, que lo hemos comentado antes, y eliminan hasta 1.660 soldados ucranianos en una jornada. Esto ya está un poco más cerca de los números habituales, Alberto. Es una locura, Miguel. Volvemos de nuevo a unas cifras sobrecogedoras. Cuando Rusia llegó de verdad, a acabar con una media de 2.000 al día, pues la cosa era alarmante. Había bajado temporalmente el número y vuelve de nuevo ya a acercarse a los 2.000. ¿Por qué es mucho más alarmante probablemente ahora 1.600 que antes 2.000 de media? Porque ahora se supone que ya Ucrania ha debido tomar medidas para no perder tan rápido a sus combatientes como lo hacía antes. A eso se atribuía, o atribuíamos algunos, un descenso en las muertes. Bueno, pues vuelve a haber un incremento. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo